Continúa la autoferia de verano en Toyota. Visítanos en nuestras salas de venta. PBX 1705, 80 años, Cofiño Estal. Bueno, vamos a retomar las noticias y vamos al Cono Sur, donde en Perú continúan las protestas y las movilizaciones contra el gobierno. Jimena de la Quintana de CNN nos tiene más información y las imágenes al respecto. Adelante. Estoy a pocos metros de una de las sedes del Poder Judicial que ayer resultó afectada por disturbios, por actos de violencia que se produjeron luego de la marcha que protagonizaron muchísimos ciudadanos en protesta al estado de emergencia y a la orden de inamovilidad que decretó el presidente Pedro Castillo. Fue mucha gente la que marchó por varias calles del centro de Lima. Estas personas intentaron llegar al Congreso de la República, ello no ocurrió. Sin embargo, luego, al final del día, se produjeron lamentablemente por parte de algunas personas algunos disturbios, actos de violencia, vandalismo contra algunas sedes de algunas instituciones. Una de ellas es la que les muestro, que es la sede de una de las sedes de Palacio de Justicia. Lo que ha dicho la Fiscalía es que está investigando ya quienes cometieron estos actos. Han pedido, de hecho, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima. Le están preguntando a las autoridades de Lima si tienen ubicadas en estos puntos cámaras de seguridad que pudieran ayudar con las imágenes a determinar quiénes son aquellas personas que no solamente en esta sede, sino en la sede de otras instituciones causaron estos daños. Hay que decir también que estas protestas contra el presidente o contra el gobierno del presidente Pedro Castillo continúan. Ayer se dieron en Lima, pese a esta declaratoria de emergencia que fue dada justamente para evitar que la gente saliera a las calles. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Hoy miércoles, continúan las protestas en diferentes puntos del país. Según lo que informa la Policía Nacional del Perú, hay todavía muchos puntos, muchas carreteras que continúan bloqueadas, y termino contándoles que se ha convocado para mañana también a una movilización. Esta movilización ha sido convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, es decir, los colegas, los profesores, los maestros, al igual que el presidente Pedro Castillo. Jimena de la Quintana, desde Lima. Bueno, ahora vamos a hablar cómo la guerra de Rusia en Ucrania, ha impactado directamente en la oferta global de petróleo, pero ¿cuál es el rol que le toca jugar a México? Enseguida respondemos. La Secretaría de Energía de México ubica al país como el 12º productor de petróleo en el mundo, lo que debería colocarlo en una posición comercial ventajosa. Sin embargo, varios especialistas señalan que México está desaprovechando las oportunidades existentes de exportación. Calculamos que más o menos el valor en México de la mezcla mexicana debe estar en $31 el barril. Hoy está a $100 y esto nos está indicando que tenemos un amplio margen de poder controlar los costos y tener ganancias adicionales. Con estos precios, ¿podría México aprovechar más las oportunidades existentes de exportación? México tiene una capacidad de exportación limitada aproximadamente en 1.4 millones de barriles diarios. Hoy México está por debajo de los 800,000, pero eso significaría no alimentar a sus propias refinerías. De poco sirve, en el caso, por ejemplo, de México, aumentar 300,000, 400,000 barriles más cuando estamos hablando justamente en el marco de las sanciones a Rusia. Tendremos que sustituir más de 5 millones de barriles justamente de que se mandan de exportación. Obviamente en este mercado, un mercado de más de 80 millones de barriles de exportación, pues simplemente nos pone como una parte marginal de todo esto. México es un país que, si bien exporta petróleo, importa mucha gasolina. Así lo considera el presidente López Obrador, cuya prioridad no es vender al extranjero, sino que la paraestatal Pemex refine suficiente crudo hasta erradicar las importaciones de combustible. El año próximo seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbocinas. Lo cierto es que México produce la mitad de lo que producía en 2004. Según datos oficiales, la extracción total de crudo pasó de 3,4 millones de barriles diarios ese año
a 1,7 millones en 2021. Los números nos indican que Pemex efectivamente pierde valor justamente por un proceso caro y muy poco eficiente de refinación y termina vendiendo productos muchas veces por debajo incluso del costo de haberlos producido, aunque sean precios internacionales. En ese sentido, no importa si los precios son altos o bajos, México seguiría teniendo una mejor opción exportando esos productos. Pemex responde que la actual administración ha logrado estabilizar y aumentar la producción. Se ha logrado detener y revertir esta tendencia y año con año hemos restituido la reserva extraída y la hemos incrementado. En enero de 2019, la producción de crudo mensual alcanzó su mínimo histórico de 1.642.000 barriles por día, después de 15 años de caídas constantes. ¿Dónde yace el futuro petrolero del país? Está justamente en las cuencas no convencionales, una de ellas quizá la más importante, Tampico-Misantla, que tiene un potencial geológico quizá únicamente comparable al Permian americano. El gobierno ha tomado medidas ante la oleada alcista en el precio del crudo. Estamos obteniendo más ingresos porque el barril de petróleo, lo que estamos exportando, alrededor de 900,000 barriles diarios, cuesta más, está entrando más dinero al país. Sí. Y ese excedente nos permite subsidiar la gasolina que consumimos y el diésel. La gasolina en México hoy es más barata que en Estados Unidos y que en otros países. El gobierno renunció además a cobrar el impuesto especial sobre productos y servicios, al tiempo que la Secretaría de Hacienda autorizó un estímulo fiscal adicional, priorizando la soberanía energética antes que hacer de México un exportador de mayor peso. Para CNN, Alan Austria, Ciudad de México. Continúa la autoferia de verano en Toyota. Visítanos en nuestras salas de venta. PBX 1705, 80 años, Cofiño Estal. Es momento de hablar cómo esta tarde de miércoles el Consejo Directivo del INASIF, bueno, pues conformado precisamente por la presidenta del organismo judicial, la fiscal general, el quinto viceministro de Gobernación, el director del Instituto de la Defensa Pública Penal, la directora del Instituto de la Víctima y los presidentes de los colegios de abogados, médicos y farmacéuticos, dan inicio entonces al proceso de elección del nuevo director del instituto, el cual debe asumir el cargo el próximo junio. Durante la primera reunión, los consejeros han aprobado la convocatoria para que los interesados presenten su papelería. Y en otras informaciones, continúa la autoferia de verano en Toyota, 0% de enganche y hasta 96 cuotas y un plan tasa baja de hasta el 6.75%. Visite las salas de venta, haga su reserva a través del PBX 1705, son los 80 años de Cofiño Estal. Yo soy Juan José Ríos, gracias por su atención. Viene la pausa y como siempre, cada noche el análisis. Nos vemos mañana, que descansen. Buenas noches. Santa Delfina, la bebida de mesa mineralizada, ligeramente gasificada, que despierta y limpia el paladar por la frescura de sus burbujas y su sabor neutro. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. Machos Helios, Juan Cachene Chana Parcel, en quien trae Cruquinical. Lo sea en Juanquena, si Oxi trabaje, Chirish Limpopalay. Y
Rukinain, nikin trabajik, bayak, y rukini chanak al, cochipuli, trabajik, nimpupa, rukini al, rukini ik, o kanak kichiklain, nak'e, se shayal di tohlep, barkinarakelik 15 días, entonces, junelik, nak'e li sentaeb di común. Barki kwankep di chekal cristian, nangkuslanak nikeshlok li awon chiru, ut niketsekan chiru, y kaan George Banunkil, nak'e, siempre Banjosh Mayenikel. Haz de los eventos especiales una experiencia única para disfrutar y vivir cada momento, logrando que todo lo bueno sea mejor. Un producto 100% guatemalteco. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. No todo lo que es noticia es negativo. Conoce en nuestros espacios los avances tecnológicos, lo emocionante de la robótica, lo asombroso de la naturaleza y lo interesante de los destinos. Sintoniza Sea Live en Facebook a las 6 de la tarde. Día a día y minuto a minuto se genera información importante alrededor del mundo. La cobertura de los conflictos sociales, indicadores económicos, desastres naturales, decisiones políticas y avances contra la pandemia. El Mundo a las 8 p.m. De lunes a viernes con Joaquín Samayoa, solo por Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45. Carmina Valdizán y yo los saludamos. Un gusto, Carmina, ¿cómo le va? Muy bien, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, aquí listos para el análisis de esta noche. Resulta que nuevamente Guatemala, la ciudad, sus ingresos y en el resto del país se han suscitado una serie de bloqueos, manifestaciones, esta vez por parte de los sindicatos del sector salud, en particular del Ministerio de Salud y del Hospital San Juan de Dios. Y esto pues causa no solo una molestia a los automovilistas, a las personas que se transportan en transporte colectivo, en fin, una serie de circunstancias donde la gente protesta y reclama del por qué las autoridades de gobierno no hacen nada para evitar estas situaciones. Los comunicados de las diferentes cámaras pues se volvieron a suceder, pero realmente solo son una expresión de rechazo a este tema, a esta manera de manifestación. Las autoridades, pues bueno, sabemos de que siempre aducen de que primero tienen que agotar el diálogo. Hay algunos manuales ahí desde la época de la fiscal Paz y Paz que siempre han ofrecido cambiarlos, pero ahí están todavía y que son los que marcan la actuación de las autoridades. En fin, bastante que discutir, Carmina, y le damos la bienvenida a nuestros dos invitados, al licenciado Jorge Ceballos, integrante de Analistas Independientes de Guatemala, y al licenciado José Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Mariano, Carmina, un gusto, y José Andrés. Jorge Ceballos, buenas noches. Bueno, ya dimos una introducción, nuevamente se están dando manifestaciones, el sector campesino y popular también ya está manifestando, ellos por el tema del proceso de elección, o más bien denominación de la nómina que enviarán al Congreso de la República en el tema de Ministerio Público, el sector salud pidiendo reivindicaciones salariales, más
que se acelere la incorporación de alrededor de 36,000 empleados, funcionarios públicos que están todavía en algún renglón no permanente dentro del ministerio y que sean trasladados al 011. En fin, su análisis, por favor. Este es el preludio ya ante un eminente proceso electoral. Algunos dicen que es hasta el año próximo, pero el tiempo va corriendo y ya el 23, 25 de enero está a la vuelta de la esquina. Gracias, Martino. Bueno, sin duda el tema de las manifestaciones y sobre todo los bloqueos siempre va a ser un tema de mucho análisis y puntos en contra, puntos a favor. Más que todo el tema de la obstrucción de ese derecho que tenemos de movilizarnos de un lado a otro. El gran problema es que cada día van a crecer más estas situaciones mientras no haya un trabajo estratégico para resolver muchos de los problemas que pasan por, primero, la voluntad política de quien está en el gobierno para resolver algunas cosas. Porque mientras solo se haga cosméticamente algunas negociaciones o algunas mesas, siempre va a haber esa excusa de cualquier grupo para poder generar esa presión a través de los bloqueos. El punto acá es que tomar la decisión de resolver los problemas implica reajuste de muchas políticas, reajuste de presupuestos y quitarles esos incentivos a esos grupos que utilizan la fuerza de bloquear como un mecanismo de presión. El gran problema acá es que por mucho que haya una mesa de negociación, por mucho que haya una capacidad mínima en los cuerpos de seguridad, mientras no se resuelvan los problemas de fondo, siempre va a haber una excusa para generar esto, sea este gobierno o el que venga o más adelante. Creo que el cambio debe venir también desde esa institucionalidad que puede generar no solo un espacio de diálogo previo a llegar a esas acciones, sino realmente atacar los problemas de raíz. Licenciado Ardón, por favor, un primer análisis para comenzar la entrevista. Sí, por supuesto, Carmina. Concuerdo con bastante lo que estaba mencionando Jorge. Cada vez más estamos viendo que son más frecuentes los bloqueos. El mensaje que están dando nuestras autoridades en muchos casos es que es una forma legítima de pedir o solicitar cambios a ciertas políticas de gobierno o que el gobierno tome ciertas decisiones por sobre otras. Y lastimosamente ahora pues muchos más grupos de los que estábamos acostumbrados a ver bloqueando carreteras lo están haciendo, principalmente porque los costos de bloquear son bastante bajos y las repercusiones son prácticamente nulas. Si bien la ley prohíbe este tipo de bloqueos que coartan la libertad de circulación, es un delito penado por el Código Penal, las autoridades no han decidido actuar, incluso a pesar de que existe también un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad para garantizar la libre locomoción. En la medida en que el gobierno o los gobiernos que vengan más adelante, como no lo han hecho los gobiernos anteriores, no tomen una política de tolerancia cero a este tipo de acciones, seguramente muchos más grupos van a seguir tomando medidas al final coactivas, ¿verdad? Medidas violentas que lastimosamente no son la forma en la cual deberíamos estar solucionando nosotros los asuntos políticos. Esto es una muestra también, sin duda alguna, de que algo está fallando en los canales de comunicación y de toma de decisiones. En este caso puntual, podemos hablar de muchísimos casos que han ocurrido, pero en este precisamente es el hecho de que en muchos casos las autoridades de los ministerios firman pactos colectivos que no son capaces de cumplir, ya sea por temas administrativos, temas financieros, y cuando toca poner, digamos, en orden el tema del pacto colectivo no lo pueden hacer y resultan este tipo de manifestaciones que si le preguntan a cualquiera, pues todos diremos que estamos de acuerdo con que se le pague a los médicos que han estado trabajando arduamente los últimos años a lo largo de la pandemia, pero siempre es necesario que cuando los ministros, en este caso, firmen este tipo de pactos, haya un proceso transparente de discusión y de análisis que permita hacer que estos pactos tengan sentido y puedan ser ejecutados de la mejor forma. Bueno, hoy en el caso del sector salud no estaba refiriéndose al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, se referían al artículo 96 del presupuesto vigente, en el cual, 96 o 106, no recuerdo,
en el cual el Congreso le instruyó al Ministerio empezar o desarrollar este año el traslado de esos alrededor de 36,000 funcionarios. Ya el Ministerio de Salud dijo que solo tenía la capacidad probable de que fueran 11,000, quedando un remanente para años próximos. Pero José Ardón, aquí el tema, usted lo mencionó, hay leyes que regulan este derecho de manifestación, no es un derecho absoluto, no es que puedan hacer lo que quieran. Y esa ley, algunas la denominan la ley anticapuchas, pues tiene una serie de condiciones y prohibiciones de lo que se puede o no se puede hacer durante una manifestación. Pero como que está en el olvido, las mismas autoridades de seguridad o del Ministerio Público hacen caso omiso totalmente, y hasta donde yo recuerdo cada vez menos son la solicitud o el anuncio a gobernación departamental, que es un requisito de la ley, para que la gente esté sabida de estas manifestaciones. Si eso es así, entonces, ¿qué podemos esperar si nadie está respetando una legislación vigente desde el año 95? José Ardón. Sí, gracias. De acuerdo, Mariano, digamos, los bloqueos, digamos, este tipo de manifestaciones tienen que pasar por ese proceso donde se notifica a la Policía Nacional Civil, se le notifica a la gobernación departamental que van a ocurrir, y no solo, digamos, para que la población esté informada de este tipo de acontecimientos, sino también porque debería existir un registro también de la cantidad de bloqueos, qué tipo de bloqueos, cuáles son las solicitudes. En la actualidad entiendo yo que la policía no está tomando las estadísticas de este tipo de acciones. Entiendo yo que se están llevando algunas estadísticas a nivel privado que calculan que son alrededor de 19 bloqueos mensuales, alrededor de 290 bloqueos anuales por diversas razones, por diversos motivos y en diferentes puntos. Entonces, si no se está cumpliendo ni siquiera con este parámetro que es importante para la población, para la toma de decisiones públicas, sin duda alguna creería yo que eso justifica también el actuar para que la policía disuelva estos bloqueos. Es decir, si la Policía Nacional no interviene en los momentos en los cuales se están formando este tipo de bloqueos, en donde 5 o 6 personas son capaces de paralizar carreteras enteras, sin duda alguna estamos ante un problema mucho más grande, en donde el Estado es incapaz siquiera de ejercer una de sus funciones básicas, que es garantizar la libertad y la propiedad de las personas. Licenciado Ceballos, pues como lo mencionaba el licenciado Ardón, si bien todos estamos conscientes de la labor que hacen los salubristas, también cuando se llegan a estos extremos sin haber agotado todas las mesas de diálogo y sin participar realmente activo de un proceso, esto parece más un chantaje. Salgamos a la calle, entonces vamos a hacerlo, entonces vamos a bloquear, y cuando la gente salga afectada, entonces las autoridades van a responder más pronto. Y eso no se vale. Creo que las personas que trabajan arduamente en este país, que los hay muchos, la mayoría, también se ven afectados y trabajan tanto como ellos. Debemos ser muy estratégicos en entender que no podemos generalizar todos los casos. En este caso particular, pues obviamente puede ser un mecanismo de fuerza para que, como bien planteaba Mariano, el Ministerio de Salud dice que solo puede recibir a 11,000 y pues son 36,000, entonces obviamente ellos están buscando esa misma necesidad de trabajo. Pero lamentablemente instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, muchas veces sus procesos de negociación no son transparentes. Cuando hablamos de pactos colectivos no son transparentes en la forma de contratos. Hoy mismo había una nota que decía que el Ministerio de Salud compró medicamentos de mala calidad para personas con cáncer. Entonces, cuando vemos que hay un sinnúmero de situaciones donde la autoridad que tiene que prevenir ciertas situaciones como las de estas, haciendo los procesos transparentes de negociación y sobre todo pensando en presupuesto, pensando que no solo es un tema de gobierno, sino es un tema de Estado, etcétera, etcétera, pues obviamente existe esa inquietud, esa excusa para que ciertos liderazgos digan, pues es mejor que salgamos a la calle porque entonces así más rápido nos atienden.
El problema de fondo, insisto, es que mientras no exista de verdad institucionalidad en los ministerios que resuelva que los procesos de adquisición de medicamentos son claros, que los procesos de contratación son claros, que hay una forma de evaluar a los servidores públicos de cada ministerio, que no existe un pacto colectivo a escondidas, sino que hay un proceso transparente que se piensa cuáles son las consecuencias presupuestales para el siguiente gobierno, etcétera, etcétera, pues vamos a minimizar los espacios para que ciertos liderazgos tomen la excusa de que salgamos a manifestar porque si no nos ponen atención. Mientras no se dé eso, pues vamos a seguir tirándonos la piedrita de que si ellos tienen la culpa, nosotros tenemos la culpa. Tienes toda la razón, Carmina, en decir que todos necesitamos trabajar, la mayoría quiere salir a trabajar y demás, pero definitivamente que el problema no surge desde solo la manifestación. Hay procesos antes que si el servidor público, en el caso de los ministros, resolvieran antes, pues llegaríamos a evitar eso. Bueno, sobre la actuación del FNL, el Frente Nacional de Lucha, Luis Alpírez y todo ese tema, pues tendríamos que hacer un programa específico y ojalá Luis Alpírez aceptara una invitación acá con nosotros. Pero superando ese tema, Jorge Ceballos, regresemos. O sea, aquí estamos, ya estamos en una situación que si no se resuelve como yo creo, bloqueo. O sea, consensos casi no es posible. O sea, yo quiero esto es lo que exijo y si no es eso lo que usted me da, entonces bloqueo. Y en los casos de los maestros ya sabemos de que pues el Ministerio de Educación fácilmente ha cedido y por eso no vemos a los maestros. Situación se pudiera estar gestando igual en salud. Pero nuevamente, el tema es de que la vía más rápida que están encontrando o que hacen para no solo colocar un tema en la agenda, que la gente se dé cuenta de eso, es el bloqueo. Pero nuevamente, hay legislación, hay leyes vigentes, hay ordenanzas a las autoridades que regulan las manifestaciones, pero aquí nadie hace nada. Los famosos comunicados de las cámaras son es tinta sobre papel mojado. Perdón que lo diga, las resoluciones de la CC sirven para llenar los botes de basura. Esa es la realidad y la gente sigue día a día teniendo el problema de que no puede movilizarse libremente, no solo a su lugar de trabajo, a su casa, al colegio, en fin. Jorge, preludio de más caos. Tienes toda la razón, al final hiciste una radiografía de lo que ha pasado en los últimos, pongamos 10 años, 20 años, o sea, no es algo nuevo. El punto acá es que primero hay que trabajar en varios frentes. Si hablamos de la Policía Nacional, obviamente debemos reconocer que ellos tienen poca capacidad, no solo de capacitaciones, de equipos, de una estrategia, aunque se han hecho muchos procesos de formación, el hecho de que muchas veces se hacen cambios sin tener una estrategia más allá de 4 años de gobierno, sino una estrategia de Estado, pues debilita que si se usa la fuerza policial, se pueden caer en, pues no solo se quiere cumplir la ley, pero se puede caer en un uso demasiado fuerte de la fuerza y ahí el Estado de Guatemala va a tener consecuencias. Entonces, hay que trabajar para formar y sin duda hacer que se aplique la ley. Pero también los otros órganos que mencionaste y también las instituciones, pues obviamente en algún momento han callado en algún punto o avalado con su silencio algunas manifestaciones y por el otro lado, cuando afectan ciertos intereses, sí salen. O sea, tenemos que ser honestos que lamentablemente todos hemos caído en el vicio de cuando me conviene un poquito me callo, cuando no lo digo. Entonces tenemos que cambiar esa cultura. Entonces al final es primero hacer los protocolos necesarios, actualizarlos y sobre todo darle el dinero que necesitan para aplicar esos protocolos. O sea, no le... Licenciado Ceballos, bueno, creo que lo perdimos. Voy a preguntarle al licenciado Ardón.
Licenciado Ardón, el licenciado Ceballos mencionaba en una respuesta anterior a esto que había muy poca transparencia. Y dentro de esa poca transparencia que hay es de las autoridades para con la ciudadanía a la hora de negociar estos pactos y también de las mismas personas que trabajan, de los trabajadores, porque son los representantes sindicales los que hacen esas negociaciones y no toman en cuenta al resto de personas. Con el tema de la ciudadanía y el gobierno, pues es un tema de seguir luchando, de esperar que finalmente eso se solucione. Pero las personas que están dentro de estos grupos, los salubristas en este caso, ellos también deberían de hacer una lucha interna porque nuevamente están buscando la vía más fácil y esto se puede ir de control. Cada vez las personas están más molestas, más cansadas de que se les limite su derecho a circular. Sí, Carmina, el problema, como mencionábamos también anteriormente, radica en que los grupos han identificado que los bloqueos son un mecanismo rápido y al final efectivo para lograr sus demandas. Incluso hay grupos que hace 2 meses estaban manifestando por un acuerdo gubernativo, haciendo bloqueos y ahora están criticando estos. Entonces caemos en ese círculo vicioso en donde cada vez más sectores van identificando los bloqueos como una forma legítima de exigir sus demandas. Y con respecto a la transparencia, eso sí es un problema que ha existido pues ya desde hace varias décadas. Si bien Guatemala les diría que tiene una ley de acceso a la información pública bastante buena, unos diputados que son bastante críticos con el actuar de ciertos funcionarios y del gobierno, sí ha habido un problema al momento de transparentar este tipo de negociaciones, al nivel que incluso durante esas negociaciones se ha negado la información que se está discutiendo durante esos pactos colectivos. Entonces, yo lo primero que creería es que los que deberían tener acceso principalmente en este momento y que podrían exigirlo son los diputados, que ellos son los representantes de todos nosotros, de los guatemaltecos, y ellos son los que tienen la capacidad de fiscalización del actuar público. Y el hecho de que estas negociaciones, obviamente tal vez de la parte, llamémosla sindical o de la parte de los líderes sindicales, muy probablemente no existe incentivo, o más bien de ninguna parte existe incentivo de mencionar qué temas están discutiendo, porque al final muchas veces en este tipo de negociaciones se utilizan herramientas, como usted mencionaba, Carmina, no quisiera decir de extorsión, pero sí de presión, para que los funcionarios cedan ante algunas pretensiones que hemos visto que muchas veces se convierten más que en prestaciones laborales o en, digamos, requerimientos básicos que debe tener todo trabajador en una empresa o en este caso en el Estado, se convierten en privilegios, en más vacaciones, en bonos arbitrarios que los funcionarios simplemente los firman para salir del paso y luego están viendo de dónde sacan el dinero para poder pagarlos, y eso nos lleva a un círculo en donde los funcionarios o digamos las instituciones públicas tienen que endeudarse más. Ahorita estamos viendo que se está utilizando bastante la caja del remanente del dinero de años anteriores del presupuesto para otorgar subsidios, para ampliar presupuesto en ciertas instituciones. Entonces el hecho de que nosotros como ciudadanos no podamos ver ese proceso y que no existan límites regulados para ese tipo de negociaciones, se presta a este tipo de situaciones con las que estamos viendo, que mencionando pues es uno de los factores por los cuales se están manifestando los salubristas, aparte del tema también de la regularización de todas estas plazas que se contrataron en los últimos años y que simplemente el gobierno no estaba preparado, probablemente administrativamente y muy probablemente financieramente también, para poderlos integrar ya como trabajadores del Estado. Eso pues también es un ejemplo de la ausencia de un mecanismo, de una ley de servicio civil verdaderamente efectiva. ¿Y qué ocurre? Que los pactos colectivos terminan también regulando aspectos de entrada, por ejemplo, de nuevos trabajadores o remoción de trabajadores. Está el caso que se ha mencionado mucho en el que una institución del sector público se podía heredar incluso un trabajo. Ese tipo de cosas atentan contra la lógica de una administración pública moderna que permita y fomente valores meritocráticos.
José Ardón, voy a regresar al tema de hoy. O sea, para hablar de pactos colectivos podríamos seguir haciéndolo y la verdad, le recuerdo, la manifestación de los grupos sociales y populares hoy no era por el tema de pactos, hoy ellos eran por el tema del proceso de selección de la nómina para fiscal general. O sea, salgámonos del tema pactos, porque eso es, hoy fue en salud y otras circunstancias. El tema que nos trae hoy es los efectos de esos bloqueos. La restricción del derecho de movilidad, la utilización, porque al final viene siendo una medida de hecho, de fuerza, el bloquear, que ya se está volviendo costumbre sin acción o reacción alguna de las autoridades. Si uno entrevista a un policía, a un subcomisario, a un comisario, y le habla y le dice, mire, ¿por qué no hace nada? Porque hay un manual que me dice que primero tengo que... No importa si son 2, 3, 4, 6 horas. Ahí se va a meter en la PDH y la cosa se complica más. Y eso es lo que a la gente la tiene cansada. No está necesariamente en contra de que manifiesten. Si lo hicieran a las orillas de las carreteras y permitieran la circulación, otra situación sería. Pero José Ardón, ¿por qué las autoridades, los gobiernos, los ministerios, el Ministerio Público toleran, permiten ese bloqueo permanente de las vías de comunicación? Claro, Mariano, lo han repetido muchísimas veces en los últimos años muchos analistas, que aquí en Guatemala tenemos ese concepto de obedézcase pero que no se cumpla, ¿verdad? Aquí hay normas, hay leyes, hay acciones que se pueden tomar, la Corte ya emitió opiniones, pero no se cumplen. Es un problema de cumplimiento de la ley tan básico como algo que lo estamos viviendo y viendo los guatemaltecos casi ya todos los días. Es decir, cómo nosotros como guatemaltecos podemos esperar algo del Estado, algo del gobierno, sin medidas tan básicas como la protección de la libertad de locomoción no se están cumpliendo. Y en ese sentido, Mariano, tú mencionas algo importante y es el rol de la PDH. Si me preguntas a mí, lo primero que debería hacer la PDH es evitar que se cometan violaciones a derechos humanos. Y en el momento en que se anuncia un bloqueo, la PDH podría intervenir o podría sentarse a discutir o algún mecanismo o exigir a la Policía Nacional Civil para que intervenga, porque es anunciar que se va a violar un derecho de los guatemaltecos. Me parece, digamos, creo que lo hemos normalizado tanto en nuestro país, el hecho de tolerar este tipo de abusos, que lo hemos visto normal. Y una cosa es manifestar y una cosa es bloquear. Manifestar lo podemos hacer los guatemaltecos todos los días de nuestra vida, si así lo queremos, siempre y cuando no interfiramos en los derechos y en las libertades de las demás personas. Pero los bloqueos, por definición y por obviamente lo que nosotros vemos todos los días, son acciones que se comunican días anteriores o a veces no, que claramente están violando los derechos de las personas. Y el hecho de que hayan autoridades, en muchos casos complacientes, activa o pasivamente de lo que está ocurriendo, los convierte en cómplices de este tipo de situaciones. Todo esto sin duda alguna afecta a la competitividad del país. Hay empresas que no pueden exportar sus productos que tenían que exportar ese día, sanciones, incumplimientos de contratos, dificulta las cadenas también de comercio interno, y no hablemos de las repercusiones personales que en muchas ocasiones suelen ocurrir, como el hecho de que una persona no pueda llegar a un hospital a tiempo y que fallezca en el camino. Entonces, sin duda alguna, esta es una decisión política, Mariano, creo yo. Aquí no es que se tenga que hacer una ley, no es que se tengan que hacer reformas, no es un proceso que implique que sea complicado. Es cumplir la ley y establecer mecanismos de prevención y de atención a este tipo de situaciones, siempre velando obviamente porque se pueda resolver de la mejor forma sin que hayan, digamos, algunos problemas y fomentando ese círculo de violencia que muchas veces suele ocurrir. Gracias, licenciado Ceballos. De las cosas que Mariano mencionó en un inicio estamos entrando en año preelectoral y casi, cada vez más cerca de las elecciones del próximo año, pero eso se presta a muchas situaciones y
lo hemos visto en otros países. Una manifestación legítima, se pueden infiltrar otros grupos para causar problemas, desorden, violencia, etc. Si esto no se regula, solo se va a salir todavía más de control y estos grupos pueden aprovecharse de estas protestas legítimas de las personas y la ciudadanía. Ya lo hemos visto en otros casos, ya vimos en ocasiones anteriores, vendedores de la terminal y todo eso ya tomando por ellos mismos las, bueno, pues cartas en el asunto y quitando a las personas de la calle, y esto puede generar mucha violencia. ¿Qué se puede hacer para ya empezar a solucionar esto? Porque las autoridades están como muy cómodas en la situación que se está dando. Como bien plantea José Andrés, que se cumpla la ley, pero para la ley para todos, o sea, no solo para unas cosas sí y para otras cosas no. El tema de esa cultura que hemos ido creciendo, en donde en algún momento le aplico la ley al amigo, al enemigo y al amigo lo dejo pasar, pues obviamente no va a haber avance. El tema de fortalecer la institucionalidad de la policía a través de mejores capacitaciones, a través de una mejor construcción de una estrategia de prevención, como planteaba José Andrés, y sobre todo darle tanto los instrumentos normativos, pero también darle los insumos necesarios para ejercer un trabajo con base a derechos humanos y en defensa de la vida y sobre todo la protección al ser humano, pues se puede hacer. Pero para eso se necesita voluntad, y en la medida en que el Estado trabaje a resolver los problemas de raíz y no solo quedarse en mesas de negociación, que muchas veces solo es dilatar el problema, pero no resolverlos, generar mecanismos más transparentes de cualquier proceso que haga el Estado, pues obviamente eso va a minimizar y va a evidenciar realmente quién está utilizando el mecanismo de bloqueo como un chantaje o realmente se agotaron las instancias correspondientes. Mientras los gobiernos, sea este o el que viene, no establezcan realmente procesos transparentes de negociación en cualquier asunto, sea compra de un medicamento, pacto colectivo o cualquier proceso que dirija, pues obviamente queda esa susceptibilidad de que se aproveche en cualquier grupo. Insisto, hay que fortalecer la policía, hay que fortalecer los mecanismos de diálogo, y al final es que el ciudadano también entienda que hay una responsabilidad de parte de ellos. Pero mientras sigamos teniendo un gobierno que solo quiere generar también muchas veces una percepción de caos o una percepción de que no se hace porque alegan los de temas de derechos humanos, tampoco es posible. O sea, acá hay que asumir todos una responsabilidad, y en este momento el gobierno tiene que asumir mayor responsabilidad para mejorar los procesos. Jorge, para la siguiente pregunta voy a hacer una aclaración aprovechando, porque bueno, ya las redes sociales se activaron y creen, y algunos me dicen, de que no, por lo menos yo me estoy oponiendo al derecho de manifestación de la gente, y no es así. El tema aquí no es el derecho de manifestación, aquí es las medidas de hecho, los bloqueos, la destrucción de propiedad privada, el daño a los bienes públicos, o sea, todas esas acciones que en nuestra legislación, y además yo por convicción, estoy en oposición. La manifestación es legítima, es un derecho y lo pueden hacer, y como lo dijo José Andrés, cualquier día del año, de la semana lo pueden hacer. Habiendo aclarado esto, que no es en contra del derecho de manifestación, sino contra las medidas de hecho, viene mi pregunta a Jorge Ceballos. ¿No será que ya la corrección política está tan en el tuétano de cualquier funcionario, que entonces dicen, bueno, que hagan, porque al final yo no quiero después ser perseguido por una reacción, por una acción, por una denuncia de violación de derechos humanos, por una cantidad de cosas que inamoviliza totalmente al funcionariado, incluyendo a los superiores, que prefieren no tomar decisiones y, peor aún, no dar órdenes, instrucciones, incluyendo la falta de arrestos de muchos de ellos. Y por lo tanto el caos empieza a extenderse en el país.
que al final venimos con un arrastre de debilidad institucional, y cuando hay esa debilidad institucional que también se muestra en la poca capacidad que tienen algunos sectores del Estado para cumplir las leyes, pues se pueden dar ese tipo de cosas. Insisto, no porque sea algo necesario tiene que ser hecho de mala manera. Tiene que haber una evaluación de cómo se están haciendo los protocolos de accionar tanto de la Policía Nacional Civil, tiene que haber una comunicación con la PDH, debe haber una prevención y obviamente minimizar cualquier conflicto que pueda caer en el uso excesivo de la fuerza. Pero eso es un proceso y hay que tener también voluntad y recursos para desarrollarlo. Mientras sigamos improvisando, se pueden dar situaciones que lamentamos, para mencionar, pérdida de vidas humanas, tema de ataque a la economía en el sentido de no poder desarrollarse completamente. Entonces, mientras no tengamos esa voluntad desde el gobierno que esté en turno de mejorar los procesos, de capacitar a la policía, de darle los insumos, y por el otro lado también de hacer bien los procesos, que traten, insisto, que no genere la excusa para que ciertos grupos salgan con la bandera de que no me escuchan y entonces salgo a manifestar, pues vamos a seguir teniendo el problema. No se trata de ser solo mano dura o no se trata solo de temas de derechos humanos. Es un proceso que involucra muchas cosas y que se tiene que tener la voluntad de hacer los ajustes necesarios para avanzar. Mientras sigamos poniéndonos cada uno en la esquina y es lo que yo diga o lo que yo quiera, pues entonces vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos hoy en día. Licenciado Ardón, el licenciado Ceballos mencionó que bueno, que la justicia se debe aplicar siempre y no solo para unos, sino para otros, y eso es lo que hemos estado viendo, y se le ha permitido todo este tiempo a ciertos grupos manifestar, otros grupos han salido a manifestar tratando de respetar hasta que otros grupos ya se han cansado y empiezan a hacer lo mismo. Entonces esto ya se está volviendo cada vez un pandemonio. Mi insistencia es porque si no se toman acciones rápidas, esto se va a salir todavía más de control. Y el problema es una escalada en la violencia, que posiblemente algunas personas sea lo que desean, pero el resto de la ciudadanía, quienes salen a trabajar honestamente, a ganarse el pan de cada día, no es lo que desean, independientemente de qué lado, del que está demandando o del que le toca sufrir las consecuencias de estos bloqueos, está viviendo. Sí, es correcto y, digamos, preocupante. Acercándonos a un evento electoral también hay que ver las posiciones que van a tomar ciertos políticos ante esto, pero que no se quede solo en palabras, ¿verdad? Porque seguramente muchos discursos van a ir bajo esa línea de disminuir o limitar esos bloqueos o cero tolerancia a los bloqueos, pero como menciona también el licenciado Ceballos, es importante que exista un trasfondo, ¿verdad? Que existan recursos, que existan protocolos, que exista capacitación, pero siempre sí manteniendo, digamos, una línea de que la ley se tiene que cumplir, le caiga mal al que le caiga mal. Y, pero también, digamos, no quisiera yo tampoco criticar las razones por las cuales ocurren este tipo de acontecimientos, porque si uno se pone en los zapatos de las personas, en muchos casos, no en todos, que salen a manifestar o a bloquear, es porque no han encontrado mecanismos más sencillos, más rápidos, más efectivos para lograr sus demandas. Y habrán algunas que son legítimas, habrán muchas otras que no lo son, pero por ejemplo, en el caso del día de hoy, pues si es algo que el Ministerio de Salud se había comprometido con los salubristas, es algo que se tiene que cumplir, y si no se han agotado las instancias correspondientes o si las personas no tienen acceso a esas instancias, ir a la Corte Suprema de Justicia, ir a la Corte de Constitucionalidad, ir a la PDH, es decir, canales existen, pero están fallando. Y nosotros tenemos que también, paralelamente a tomar una decisión de hacer cumplir la ley, no puedo creer que esté diciendo eso, pero hay que tomar la decisión de cumplir la ley, que es algo básico. También paralelamente hay que facilitar los canales para resolver estas disputas, porque si no vamos a entrar en un impasse que va a provocar aún más conflictividad, aún más violencia. Y digamos, yo no quisiera ser fatalista, pero
hay que poner perspectiva. ¿Y qué pasa si el día de las elecciones un grupo decide bloquear puntos claves para ir a centros de votación? No quisiera yo que eso llegara a ocurrir, pero en la medida en que nosotros toleramos que los bloqueos ocurran cuando quieran que ocurran ciertos grupos, eventualmente puede que ocurra una situación en donde el caos que ocasione un bloqueo o varios bloqueos sea un daño irreparable para nuestro país y para nuestra democracia. Muchísimas gracias. Pues, licenciado Ceballos, ya en 30 segundos, por favor, un mensaje final al respecto. Yo voy en la línea que plantea José Andrés. Al final es, hay que cumplir la ley, pero tiene que haber dos procesos paralelos y que son unificables. El fortalecer la institucionalidad de la policía, del aparato de justicia, darle los insumos necesarios, los recursos y los protocolos ajustados a la realidad del país para que se aplique la ley, pero por el otro lado hay que encontrar los mecanismos para resolver esos problemas y no dar más excusas para que grupos que pueden salir con esa bandera de defensa de alguna bandera se pierda en solo el bloqueo y no se resuelvan los problemas. Entonces, es un trabajo prácticamente, como bien plantea José Andrés, de voluntad, y esa es voluntad de todos los actores. Bien, agradecemos a Jorge Ceballos y a José Andrés Ardón que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. A ver, Carmina, en algunas cosas coincidí con nuestros analistas, pero hay algo que sí lo tengo que decir. Eso de que condicionar la aplicación de la ley a que estén los manuales, a que esté la capacitación, ahí sí no conmigo. La ley se tiene que aplicar sin condiciones y que le caiga, que le caiga. Pero vamos a que lo que yo mencionaba, ¿no? Esto ya se volvió un chantaje, así que no podemos hacer mucho hasta que las autoridades no hagan algo. Nosotros exijamos a esas autoridades que hagan algo. Y un mensaje, el funcionario que acepte el cargo, ya sea por nominación, por designación o elección, que sepa que va a tomar decisiones y no hacer medias tintas y no va a querer quedar bien con todos. A eso no se va a actuar. Pero bueno, creo que no todos lo entienden así. Muy amables, hasta la próxima. Un gusto, Carmina. Buenas noches.